Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de continuar con nuestra segunda clase de microbiología. Recuerda que en la primera clase hablamos acerca de lo que eran los virus y lo que eran las bacterias y hablamos en sí de lo que era la microbiología. Si deseas ver esa clase, se encuentra en la descripción de este video. Hoy vamos a hablar de las siguientes dos familias. ¿Cuáles son esas dos familias? Vamos a hablar acerca de lo que son los protozoarios y lo que son los hongos. Sin embargo, vamos a recordar primero algo. Recuerda que los seres vivos en la naturaleza se clasifican en 5 reinos. El primer reino es el reino Monera, al que pertenecen las bacterias. El segundo es el reino protista, que es donde se encuentran los protozoarios. El tercero es el reino Fungi, que es donde se encuentran los hongos. El cuarto reino es el vegetal y el último reino es el reino animal. Hoy vamos a hablar acerca de los protozoarios. Recordemos que los protozoarios pertenecen al reino de los protistas. ¿Qué característica tiene este reino? Este reino tiene como característica principal que sus células son eucariotas. ¿Qué significa eso? Eso significa que tienen una membrana nuclear. Por lo tanto, podemos decir que su núcleo sí está definido, porque hay una membrana que lo encierra. Y a diferencia de las bacterias que tenían una pared celular, los protistas, los protozoarios, se caracterizan porque tienen una membrana celular. Algunos de ellos, muchos de ellos, son unicelulares. ¿Qué significa eso? Que están formados por una sola célula. Mientras que otros se caracterizan que son multicelulares, por ejemplo como las algas verdes, las algas rojas, las algas pardas. Y otra característica que tienen ellos es que pueden vivir en colonias. Varios organismos unicelulares se pueden agrupar para formar colonias. ¿Cómo se clasifican los protozoarios? Los protozoarios se pueden clasificar de varias formas. Se pueden clasificar según su movimiento o según su nutrición o parecido. Según su movimiento se pueden clasificar en flagelados, por ejemplo como la euglena. ¿Cuál es la característica de ellos? Si usted analiza en la foto, se puede dar cuenta que tienen un flagelo. Ese flagelo o látigo les ayuda a ellos a moverse en ambientes húmedos y también con eso pueden capturar su alimento. Tenemos los arcodinos o rizópodos, por ejemplo, como el caso de la ameba. Ellos se mueven por medio de extensiones de su cuerpo, empiezan a mover esas prolongaciones de su cuerpo que reciben el nombre de pseudópodos y así se van arrastrando. Y no solamente eso, sino que también pueden capturar sus alimentos. Tenemos, por ejemplo, los ciliados, como el caso del paramecio. Su cuerpo está lleno de unas pestañitas vibrátiles. Esas pestañitas les permiten desplazarse en ambientes húmedos, pero también le permite coger su alimento y conducirlo hacia una boca que recibe el nombre de citosoma. Los esporozoarios son aquellos que se caracterizan porque no tienen movimiento. Su cuerpo está formado por esporas y para transportarse lo pueden hacer a través del viento o lo pueden hacer a través del agua o incluso por medio de insectos, por ejemplo como los zancudos. De estos microorganismos tenemos por ejemplo el plasmodium, que da la enfermedad de la malaria. ¿Cómo se pueden clasificar según su nutrición o según su parecido? Hay algunos que tienen un parecido a plantas. Estos reciben el nombre de fitoplancton y se nutren como plantas. ¿Por qué? Porque como tienen pigmentos fotosintéticos, pueden hacer la fotosíntesis. De esa forma fabrican su propio alimento. O sea que según su nutrición, el fitoplancton se encuentra entre los organismos autótrofos. Tenemos una segunda familia. Estos son los mohos deslizantes. Ellos se caracterizan porque son saprófitos. Ellos viven de la materia orgánica en descomposición e incluso también pueden descomponer materia inorgánica. Pueden desmenuzar, por ejemplo, rocas, sacarle los nutrientes y a partir de ahí vivir. Otros, por ejemplo, como los protozoarios, se caracterizan porque son heterótrofos. ¿Qué significa que son heterótrofos? Quiere decir que no fabrican su alimento, sino que lo toman de otros seres vivos. Algunos lo hacen como parásitos, pero otros son cazadores. Es decir, tienen la capacidad de cazar organismos más pequeños, por ejemplo, como algunas bacterias. Y de esa forma pueden ayudar a regular la cantidad de bacterias. ¿Cuál es el impacto que tienen los protozoarios? Mire, algunos nos pueden perjudicar. ¿Cómo nos perjudican? Resulta que algunos de ellos producen enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, como la ameba, que produce la amebiasis, que es una enfermedad que es cuando aumenta el número de esos microorganismos en nuestro cuerpo. Otros producen enfermedades, por ejemplo, como la malaria, en el caso del plasmodium, o por ejemplo la euglena, que puede producir enfermedades como el tifus o algunos tipos de dermatitis. ¿Cómo nos benefician los protozoarios? Los protozoarios nos pueden beneficiar de diferentes formas.
Algunos, como el fitoplancton, como tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis, van a producir oxígeno. De hecho, más de la mitad del oxígeno que hay en la Tierra se debe a causa de los protozoarios. Por ejemplo, como el caso de las algas unicelulares, o como las algas verdes, las algas rojas, las algas pardas. Ellas hacen fotosíntesis, muy importante en los ecosistemas y para los seres vivos. Además, son la base de la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque el fitoplancton sirve de alimento para otros microorganismos y para otros a su vez más grandes, y así es como se complementa la cadena alimenticia, por ejemplo, en los océanos. Otros ayudan a preparar el suelo, por ejemplo, en el caso de los mohos. Los mohos, como pueden desmenuzar de una forma u otra algunos terrenos rocosos, preparan el terreno para que luego lleguen las plantas. Y otros ayudan a regular la población de bacterias en el suelo. Entonces tienen un impacto muy bueno, nos pueden ayudar de muchas formas. Vamos a hablar de la última familia, de los hongos. Recordemos que los hongos pertenecen al reino fungi. Los hongos son organismos que pueden ser unicelulares, pero también pueden ser pluricelulares. Se caracterizan porque sus células son eucariotas. Al igual que los protozoarios, también tienen núcleo definido. Pero se van a diferenciar en algo. Resulta que los protozoarios tienen membrana celular, mientras que los hongos, sus células tienen una pared celular, que es más fuerte. Esta pared celular está hecha de una sustancia, de una proteína, que les va a dar rigidez y les va a dar flexibilidad. Esa proteína se llama quitina y va a ser muy importante para proteger a los hongos, para hacerlos más resistentes. Hay hongos que se comportan como parásitos y causan enfermedades en las plantas, enfermedades en los animales, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. Y otros son mutualistas, hacen relaciones que son benéficas, donde ayudan al organismo en el cual se encuentran viviendo. ¿Cómo es el cuerpo de un hongo? Cuando un hongo es unicelular, este básicamente sería su cuerpo. Pero cuando un hongo es pluricelular, es decir, está conformado por muchas células, la parte visible de ese hongo recibe el nombre de micelio. Sin embargo, ese micelio está hecho por una cantidad de laminillas. Si yo miro esas laminillas están hechas por unas prolongaciones que reciben el nombre de hifas. Hay diferentes tipos de hifas. Hay hifas que tienen divisiones, como usted puede ver aquí. Esas hifas reciben el nombre de hifas septadas. Cuando no tienen esas divisiones se les conoce como hifas aceptadas. ¿Cómo se van a clasificar los hongos? Los hongos los vamos a clasificar según su nutrición y según su morfología. ¿Cómo se clasifican? Mire, según su nutrición hay hongos saprófitos. Recordemos de que estos hongos son los que viven de materia en descomposición. Entonces, donde hay organismos que han muerto, ellos empiezan a descomponer y de esa forma van a llenar la tierra de nutrientes. Hay otros que tienen una relación simbiótica como parásitos. Viven en un organismo y perjudican a ese organismo. Hay hongos que son internos, hay otros que son externos. En fin, ¿qué hacen los hongos parásitos? Pues donde llegan empiezan a tomar nutrientes de allí y empiezan a perjudicar a ese ser vivo. Sin embargo, hay otros hongos que hacen relaciones simbióticas, pero que son mutualistas, o sea, que son buenas, donde ambos se van a beneficiar. Por ejemplo, tenemos el caso de los líquenes. ¿Qué es un líquen? Un líquen es una asociación que hay entre un hongo y entre una alga. ¿En qué consiste esa asociación? En este caso, el hongo le va a facilitar, le va a preparar el terreno al alga para que ella se pueda fijar y para que ella pueda tomar nutrientes. Y cuando el alga tome nutrientes, cuando haga fotosíntesis, le va a dar algunos polisacáridos. Por ejemplo, como la glucosa se lo va a dar al hongo. Es una asociación en la que los dos se ayudan y recibe el nombre de líquen. Cuando los hongos se asocian con raíces, esa asociación recibe el nombre de micorrizas y también es muy buena porque el hongo le ablanda el terreno para darle minerales a la planta y cuando la planta los absorbe y produce alimento, parte de ese alimento se lo va a dar a los hongos. Por eso son asociaciones mutualistas. ¿Cómo los podemos clasificar según su morfología? Los primeros son los Chytridomicetos. Estos son hongos que pueden ser microscópicos y se caracterizan porque sus hifas no tienen sectos. Producen esporas, muchos de ellos son saprófitos, o sea que viven de materia en descomposición, y otros son parásitos, parásitos de plantas y de animales, animales como las ranas. La segunda familia que tenemos son los Zygomicetos. Se caracterizan porque, al igual que los anteriores, sus hifas no tienen septos, o sea que son aceptadas. Algunos son saprófitos, otros son, por ejemplo, parásitos. Como ejemplo tenemos el Rhizopus, que es el moho negro que le da el pan y que le da las frutas.
La tercera familia que tenemos son los ascomicetos. Los ascomicetos pueden ser microscópicos, o sea, unicelulares, o pueden ser macroscópicos, porque son multicelulares. Sus hifas tienen septos, o sea que son septadas. Pueden podrir alimentos, por ejemplo, como frutas y plantas, y producir enfermedades como el pie de atleta, la tiña o la sarna en los animales. Pero también se pueden utilizar a nivel industrial para producir, por ejemplo, la cerveza, o se puede utilizar para producir penicilina. Como ejemplo tenemos el Saccharomyces, que sirve para producir cerveza, o el Penicillium, que es el de la penicilina, que es un antibiótico muy utilizado para tratar enfermedades bacterianas. La cuarta familia de la que vamos a hablar son los Basidiomycetos. Se caracterizan porque sus hifas están sectadas. Hay unos que son microscópicos unicelulares y otros son macroscópicos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, hongos comestibles como los champiñones, pero también hay otros que son venenosos e incluso algunos son alucinógenos. Como ejemplo de estos hongos tenemos los champiñones o el amanita, que es un hongo que es venenoso. Así es como podemos clasificar los hongos. ¿Cuál es el impacto que van a tener los hongos? Hay hongos que nos van a perjudicar, en este caso serían malos para los seres vivos. Por ejemplo, algunos de ellos producen enfermedades, como el pie de atleta, como la tiña. Algunos dañan, por ejemplo, cultivos o producen la sarna en algunos animales. Otros sirven para sacar alcaloides, o sea que son alucinógenos. Y otros, por ejemplo, como la amanita, son venenosos y pueden causar la muerte de animales y a seres humanos. Sin embargo, hay otros que nos benefician. Estos que nos benefician, por ejemplo, son como los descomponedores o los saprófitos, que descomponen lo que se ha muerto. De esa forma hacen más fértil el suelo y hacen que puedan crecer nuevamente las plantas, que puedan crecer saludables. Muchos se utilizan en la industria de los alimentos. Por ejemplo, los champiñones se utilizan en las pizzas y para hacer algunas recetas especiales, algunas cremas. Otros se utilizan, por ejemplo, en la industria del pan, para hacer que la masa crezca, que la harina fermente y crezca. Y otros se utilizan, por ejemplo, en la fabricación de la cerveza. También en medicina se pueden utilizar los hongos. Algunos se utilizan como el penicillium para producir la penicilina y así como dijimos ahora, tratar enfermedades que son producidas por bacterias. Bueno, con esto terminamos entonces la segunda clase de microbiología. Espero que estas dos clases hayan sido de su agrado. No olvides dejar tu opinión, comparte este video y nos vemos en una nueva clase. Si no has hecho la suscripción, considera la posibilidad. Seguro que vas a aprender mucho en mi canal, no solamente biología, sino también química.